Y ahora sí, lo que adelantábamos con Jazmín García, lo que ocurrió en horas de la madrugada en la zona del vertedero Cateura. ¿Persiste la preocupación o ya está todo controlado, Jazmín? Adelante nuevamente. Y de momento está controlado y ya son prácticamente los pobladores quienes están enfriando esto. Porque si pueden observar ustedes, esto es lo que sucede. La mayoría realiza un relleno de sus terrenos con basuras y es allí donde asientan sus casitas. Y es por eso que el fuego prácticamente se propagaba por debajo de la superficie a través de estas basuras que de alguna forma actuaban entonces como soporte a estas viviendas. Y podemos observar allá justamente que una fue prácticamente consumida por la mitad. Aquí había otra casita y otras dos se tuvieron que derribar a aquel costado para el ingreso de las excavadoras y lo que hicieron fue separar lo más posible la zona afectada por el fuego, trayendo toda la basura, todos los escombros, hasta lo que es el inicio de la laguna Cateura, donde se encuentra el camalotal. Aún con todo el trabajo que realizaron, podemos observar que sale fuego, señal de que esto está muy caliente y que si es que vuelve a entrar en contacto este fuego con algún objeto inflamable, podría reavivarse de alguna forma. De momento hicieron una pausa de reabastecimiento, pero hasta hace minutos nada más esto estaba siendo todavía enfriado por bomberos. 5 compañías de los voluntarios amarillos y también bomberos de la Policía Nacional estuvieron trabajando. Pero la gran pregunta es cómo se inició esto. Y hay varias versiones. Algunos señalan que algunos estaban quemando algunos desperdicios, cosa que sería un poco ilógico y hasta irrisorio, siendo que la mayoría de los objetos aquí son desperdicios, y otros señalan que un grupo de jóvenes estaba quemando cables. Recordemos que esta es una práctica también de los recicladores, se queman los cables para obtener el cobre, que es lo que se vende, y les reditúa alguna ganancia con la venta de este producto. Esto es lo que señalaba Andresa Romero, una de las afectadas justamente. Ella decía que estaba durmiendo y que fue alertada por trabajadores de la empresa EMPO que vinieron a tocarle la puerta y avisarle que se estaba incendiando parte de su casa. Esto es lo que comentaba. Yo estaba durmiendo y se quemó todo ya. Ok, paite la negocio. Ay, paite. Se guasó ante boca tu cuerpo, caipa. Ahora pico. Y a partir de las 3 por ahí seguro que era. Pero me golpearon los de EMPO y yo estaba durmiendo. ¡Ay, Dios! ¿A cuál pillar? A cuera, use avisa, porque si no, no me un baite más. Mi tata, te va a recoger. Y sí. Y mediante ellos lo que él nos trae tractor, todo. Y estos bomberos también porque vinieron rápido. 4 por ahí vinieron enseguida. El mío se quemó todo luego. Esto es lo que recuperé de ese de la ropa y eso tiramos todo ahí. ¿Y animales? Animales se fueron todos. ¿Qué teníamos? Pato, gallina, todo. 15 tenía gallinas y ahora no tengo ni 5. Se fueron metidos ahí en la pieza. Ni 5 no tengo más. Se fue todito. ¿Con quién vivís acá? Yo y mis hijos. ¿Cuántos? Tengo 4 acá. Tengo 2 colegiantes y tengo un varón. Y... Perdiste cosas, pero están todos bien. Sí, gracias a Dios. No nos morimos porque se quemó todo ahí. Ya, y después todito cargamos agua y eso, pero ni con eso no. Mediante llegaron los bomberos nos salvó, porque si no se iba a quemar todo. Yo no iba a poder sacar nada porque todo pesado. ¿Qué es lo que pudieron salvar? Y nada lo que acá, nada, nada y te voy. Se quemó todito ahí, esa parte se quemó todo. ¿Tenías algún electrodoméstico? Sí, cocinita y eso eléctrico, eso no. Pero eso no es nada, si es que nos moríamos todo lo que iba a ser triste. Y bueno, esto es lo que comentaba una de las primeras en notar que el fuego ya consumiendo parte de las viviendas. Y algo que llama poderosamente la atención es que a pesar de la actividad que se desarrolla aquí tan grande,
que se dedica justamente al tratamiento de residuos, no hay bocas hidrantes, sino hasta aproximadamente 2 o 3 kilómetros de este lugar, según nos confirmaba la propia policía y versión también de los bomberos voluntarios. Desde 21 proyectadas tuvieron que reabastecer los camiones. También vinieron 2 cisternas de la ESAP para reabastecer a los bomberos. Mientras esto ocurría, algunos pobladores también sacaban agua de los charcos que se forman en la zona para ir hidratando sus casas, ir, digamos, refrescando el suelo y evitar de alguna forma, o intentarlo por lo menos, que se sigan propagando ya las llamas a través de todo esto. Nos decían los bomberos que fue dentro de todo una suerte que se haya podido trabajar con las retroexcavadoras, porque esto realmente iba a ser más trágico si es que se extendía el fuego a todas las viviendas, inclusive de la zona. Esto es parte de lo que mencionaba el comandante segundo de los bomberos voluntarios. Tenemos en este momento agua, tenemos los accesos, si bien es cierto es un poco complicado, pero no es ese nuestro mayor problema. En este momento nuestro mayor problema es justamente la parte de la remoción que es necesaria hacer. ¿Existe todavía un riesgo importante en la zona o no? Y mientras haya fuego, tenemos que cerciorarnos de que esto realmente quede extinguido, ahora quede removido, y en ese momento vamos a poder decir que el riesgo ya es cero. ¿El fuego va por abajo? Exactamente, el fuego va por abajo, porque todo lo que estamos parados acá prácticamente es basura. ¿Hay alguna versión de vecinos acerca de cómo se habría iniciado? La verdad que en este momento ni siquiera estamos viendo eso todavía. En este momento nuestra prioridad es simplemente salvaguardar las viviendas, remover y poder extinguir el fuego que está abajo. Nada más. ¿Cuántas compañías están? En este momento están trabajando 5 compañías, más bomberos de la policía. Y bueno, esta es la situación. También ya se hizo presente personal de la Secretaría de Emergencia Nacional. Ellos estuvieron también abasteciendo de agua potable a los pobladores que tenían que hidratarse también para contrarrestar la inhalación de humo. Repartieron tapabocas y están gestionando ya la entrega de chapas y puntales a estas familias que se vieron afectadas. Y justamente ya estamos observando que se encuentran trabajando en esa zona, compañeros. Bueno, Jazmín, para reiterar nada más, la hipótesis más fuerte de cómo pudo haberse iniciado este incendio entonces es que aparentemente estaban quemando cables. Así es la versión que corre con más fuerza entre los propios pobladores. Perfecto, muchas gracias, completo reporte, y bien lo decía también Jazmín García, por fortuna esto no alcanzó a otras viviendas porque el resultado hubiese sido mucho más trágico.